Esto afecta sensibilidad a la insulina y función metabólica. ¿Cómo reducirla? Disminuyendo ultraprocesados. Aumentando vegetales variados. Consumiendo grasas saludables como aceite de oliva. Incorporando pescado rico en omega 3. Durmiendo mejor. Moviéndote diariamente. ¿Te ha pasado que te sientes hinchado incluso cuando no comes tanto? Dentro de un momento vas a entender cómo la inflamación puede estar interfiriendo con tu metabolismo. La hinchazón no siempre es grasa. Muchas veces es retención e inflamación. Y aquí quiero que entiendas algo profundamente liberador. Tu cuerpo no es tu enemigo. Tu cuerpo está respondiendo a señales. Si cambias las señales, cambias la respuesta. Vamos a hablar ahora de la distribución muscular y la sarcopenia. Después de los 50, se pierde masa muscular más rápido si no se entrena. Esta pérdida reduce tu gasto energético basal. ¿Y si en lugar de obsesionarte con bajar peso te enfocas en ganar fuerza? En unos instantes te explico por qué esa mentalidad cambia completamente los resultados. Cuando ganas músculo, incluso si el peso en la balanza no baja mucho al inicio, tu composición corporal mejora. Te ves más firme. Tu metabolismo mejora. Tu postura mejora. El músculo es juventud metabólica. Y no necesitas horas interminables. Sesiones de 30 a 40 minutos bien estructuradas pueden ser suficientes. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Hace cuánto no te sientes realmente fuerte? No solo delgado, sino fuerte. Pronto vas a comprender por qué la fuerza es uno de los mejores marcadores de longevidad. La fuerza mejora equilibrio, reduce riesgo de caídas, mejora autoestima y protege articulaciones cuando se hace correctamente. Hablemos también de la hidratación. Muchas personas después de los 50 reducen su sensación de sed. Se deshidratan ligeramente sin notarlo. La deshidratación leve puede afectar energía y rendimiento metabólico. Empieza el día con agua. No esperes a tener sed intensa. Añade una pizca de sal natural si no tienes contraindicación médica, especialmente si sudas entrenando. Pequeños detalles, grandes resultados. Ahora quiero tocar un tema delicado, el alcohol. Después de los 50, el cuerpo metaboliza el alcohol de manera menos eficiente. Afecta el sueño, eleva inflamación y altera la oxidación de grasa. ¿Eso significa que nunca más puedes tomar una copa? No necesariamente. Pero la frecuencia y la cantidad importan. Si quieres activar tu metabolismo, reduce el alcohol a ocasiones puntuales y conscientes. Recuerda, el metabolismo no se activa con soluciones mágicas, sino con coherencia acumulada. Y aquí viene algo que quiero que sientas profundamente. No estás tarde. No estás condenado. No estás roto. Estás en una etapa donde necesitas inteligencia estratégica. Después de los 50, cada decisión tiene impacto más visible. Si decides moverte más, el cuerpo responde. Si decides dormir mejor, el cuerpo responde. Si decides fortalecer tu mente, el cuerpo responde. Hasta ahora hemos estructurado entrenamiento, alimentación, sueño, inflamación, mentalidad e hidratación. Pero aún nos falta integrar todo en una visión diaria realista: viajes, reuniones familiares, antojos, días de baja motivación. Porque la vida real no es perfecta. ¿Cómo activar tu metabolismo después de los 50 y recuperar tu energía, tu fuerza y tu juventud interior? Ahora entramos en una parte que muchas personas evitan, pero que es absolutamente decisiva: cómo mantener tu metabolismo activo en la vida real. Porque una cosa es hacerlo perfecto una semana, y otra muy distinta es sostenerlo cuando hay cumpleaños, viajes, reuniones familiares, estrés laboral o simplemente días en los que no tienes ganas de nada. Y quiero preguntarte algo con total honestidad. ¿Te ha pasado que vas muy bien durante varios días, pero un evento social rompe tu ritmo y sientes que ya dañaste todo? En unos instantes te voy a explicar por qué ese pensamiento es más peligroso que la comida en sí. Después de los 50, el metabolismo no se destruye por una comida. Se desregula por patrones repetidos. Lo que más daño hace no es el exceso ocasional, sino la culpa prolongada que te lleva a abandonar. Yo siempre enseño una regla simple: consistencia flexible. No perfección rígida. No desorden total. Consistencia flexible. Si tienes una reunión familiar, no llegues con hambre extrema. Come proteína antes. Hidrátate. Llega con el sistema estable. Cuando llegas a un evento con glucosa equilibrada, tomas mejores decisiones. Y si aún así comes algo fuera de tu plan,
Dentro de un momento te explico cómo neutralizar metabólicamente ese impacto sin castigarte. Primero, camina después. Segundo, vuelve a tu estructura habitual en la siguiente comida. Tercero, evita el pensamiento de ya fallé. Tu metabolismo responde más al promedio semanal que a un momento puntual. Ahora hablemos de viajes. Viajar altera horarios, sueño y alimentación. Pero puedes mantener principios. Prioriza proteína en cada comida. Mantente hidratado. Camina lo más posible. Respeta horarios de sueño aunque cambie el lugar. ¿Te sorprende que algo tan simple como caminar en un aeropuerto pueda ser una estrategia metabólica? En unos minutos verás cómo el movimiento frecuente es un regulador poderoso de la glucosa. Después de los 50, largos periodos sentado afectan más que antes. La sensibilidad a la insulina disminuye con el sedentarismo acumulado. Levántate cada hora. Estírate. Muévete 5 minutos. Esos micromovimientos mantienen activo el sistema. Ahora quiero entrar en algo más profundo, el estrés emocional. Porque muchas veces el aumento de peso después de los 50 coincide con cambios vitales, hijos que se van, padres que envejecen, jubilación cercana, cambios laborales. Y quiero preguntarte algo muy importante. ¿Estás comiendo por hambre física o por necesidad emocional? En unos instantes vas a descubrir cómo diferenciar ambas. El hambre física aparece gradualmente. El hambre emocional aparece repentinamente y suele buscar azúcar o alimentos específicos. No se trata de juzgarte. Se trata de observar. Después de los 50 necesitas más conciencia, no más castigo. Cuando detectes hambre emocional, prueba algo distinto antes de comer. Respira profundo durante 2 minutos. Toma agua. Camina 5 minutos. A veces el cuerpo no necesita comida. Necesita regulación nerviosa. Y aquí quiero que entiendas algo clave. Tu sistema nervioso dirige tu metabolismo. Si tu mente está constantemente en preocupación, tu cuerpo eleva cortisol. Si elevas cortisol crónicamente, se altera la regulación de grasa abdominal. Por eso insisto tanto en el equilibrio mental. En mi experiencia, las personas que trabajan su paz interior activan su metabolismo con más facilidad. No porque la paz queme calorías, sino porque reduce interferencias hormonales. Ahora quiero que reflexionemos juntos. ¿Hace cuánto no te das permiso de descansar sin culpa? Dentro de un momento te voy a explicar por qué el descanso consciente es una herramienta metabólica. El descanso no es pereza, es recuperación. El descanso adecuado mejora la testosterona en hombres. Equilibra estrógenos y progesterona en mujeres. Reduce inflamación. Mejora sensibilidad a la insulina. Y aquí viene algo que casi nadie menciona. La masa muscular no solo depende de entrenar, depende de recuperar. Si entrenas fuerza pero duermes 5 horas, el estímulo no se consolida correctamente. Si quieres saber de más, puede ver mis demás vídeos donde explico todo lo que te puede servir. Suscríbete y dale like y difunde esta información con alguien que sabes que tiene estos problemas. Cuídate y hasta luego. Cuando tú te juzgas constantemente, generas tensión interna. Y la tensión crónica es un enemigo silencioso del metabolismo. Yo no quiero que solo bajes de peso. Yo quiero que entiendas tu biología. Quiero que cuando mires tu abdomen no sientas frustración, sino curiosidad por entender qué mensaje te está enviando tu cuerpo. La grasa abdominal después de los 50 suele ser un marcador de resistencia a la insulina y estrés crónico. No es solo estética, es información. Y aquí te hago otra pregunta. ¿Y si ese aumento de peso es una señal de que necesitas ajustar tu estilo de vida y no castigarte más? En unos instantes te mostraré cómo transformar esa señal en oportunidad. Cuando comienzas a entrenar fuerza 3 veces por semana, mejorar tu proteína, dormir 7 horas y reducir azúcar refinada, el cuerpo responde. No siempre en una semana, pero responde. El metabolismo no es una llama que se apaga con la edad. Es un sistema que se adapta a lo que haces diariamente. Si te mueves poco, se adapta a gastar poco. Si duermes mal, se adapta a almacenar. Si comes en exceso de carbohidratos refinados, se adapta a elevar insulina. Pero si entrenas, descansas y nutres correctamente, se adapta a optimizar. Y quiero que te quedes con esta idea poderosa. Después de los 50, cada hábito cuenta el doble. Porque el margen hormonal es más estrecho, pero la respuesta al estímulo correcto es profunda. No se trata de hacer más, se trata de hacer mejor. Hasta aquí hemos hablado de músculo, proteína, sueño, estrés y micronutrientes.
Pero esto apenas es el comienzo. Todavía necesito explicarte cómo combinar estos pilares en una estrategia práctica semanal, cómo organizar tus comidas, cómo estructurar el entrenamiento, cómo manejar los días sociales, cómo evitar el efecto rebote y cómo fortalecer tu mentalidad metabólica, cómo activar tu metabolismo después de los 50 y recuperar tu energía, tu fuerza y tu juventud interior. Quiero que ahora entremos en la parte práctica, porque entender la teoría es importante, pero transformar tu metabolismo requiere estructura. Y yo siempre digo algo, lo que no se estructura, no se sostiene. ¿Te ha pasado que empiezas motivado un lunes y el jueves ya estás cansado o confundido? En unos instantes te voy a mostrar cómo crear un sistema que trabaje para ti, no en tu contra. Después de los 50, tu cuerpo necesita ritmo. Necesita señales claras. No puede vivir en el caos alimenticio, en el desorden de sueño, en el estrés constante y esperar resultados distintos. Voy a explicarte cómo organizar una semana metabólicamente inteligente. Primero, el entrenamiento. 3 días de fuerza como mínimo. No negociable. Lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Movimientos básicos: empujar, jalar, sentadilla, peso muerto adaptado, ejercicios con tu propio peso o con cargas moderadas. No se trata de levantar pesado sin control. Se trata de estimular fibras musculares profundas. ¿Y si nunca has entrenado fuerza? Dentro de un momento te explico cómo comenzar de forma segura y progresiva. Empieza con tu propio peso corporal. Sentarte y levantarte de una silla controladamente ya es un estímulo. Flexiones contra la pared. Remo con bandas elásticas. Progresión lenta. Técnica correcta. El músculo no entiende edad, entiende estímulo. Y algo clave, la recuperación es parte del entrenamiento. Después de los 50 no puedes entrenar fuerte todos los días sin descanso. El descanso es donde el músculo se construye. Ahora vamos a la alimentación estructurada. Yo recomiendo algo que llamo plato metabólico equilibrado. No es una dieta rígida, es una fórmula visual. Una porción adecuada de proteína. Vegetales en abundancia. Grasas saludables moderadas. Carbohidratos estratégicos según tu nivel de actividad. ¿Te sorprende que no elimine completamente los carbohidratos? Pronto vas a entender por qué el problema no es el carbohidrato en sí, sino el contexto metabólico. Después de los 50, tu sensibilidad a la insulina puede estar disminuida. Eso significa que grandes cargas de carbohidratos refinados generan picos elevados de glucosa e insulina. Pero cuando consumes carbohidratos complejos, en cantidades moderadas, acompañados de proteína y fibra, el impacto es diferente. Aquí hay algo que quiero que grabes en tu mente: no comas carbohidratos desnudos. Siempre acompañados de proteína o grasa saludable para reducir el impacto glucémico. Ahora, el horario. No necesitas comer 6 veces al día. De hecho, para muchas personas después de los 50, 3 comidas bien estructuradas funcionan mejor. Desayuno rico en proteína. Almuerzo equilibrado. Cena ligera pero nutritiva. Entre comidas, solo agua, infusiones o café sin azúcar si lo toleras bien. ¿Te da miedo pasar muchas horas sin comer porque sientes que te baja la energía? En unos minutos te voy a explicar cómo entrenar a tu cuerpo para usar grasa como combustible y no depender constantemente del azúcar. Eso se llama flexibilidad metabólica. Cuando tu cuerpo solo funciona bien si está recibiendo carbohidratos cada pocas horas, significa que está metabólicamente rígido. La flexibilidad metabólica se entrena. ¿Cómo? Reduciendo gradualmente el picoteo constante. Aumentando proteína. Haciendo caminatas después de las comidas. Entrenando fuerza. Caminar 10 a 15 minutos después del almuerzo puede mejorar significativamente la regulación de glucosa. Y aquí quiero que reflexiones conmigo. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces lo más poderoso es también lo más simple? En unos instantes voy a mostrarte por qué la simplicidad sostenida supera cualquier dieta extrema. Ahora hablemos del sueño en profundidad. Después de los 50, muchas personas duermen menos profundamente. Se despiertan varias veces en la noche. Y creen que es normal. Pero normal no significa saludable. Dormir mal altera la leptina y la grelina. Aumenta el hambre al día siguiente. Reduce la sensibilidad a la insulina. Eleva el cortisol. Yo siempre pregunto, ¿estás intentando arreglar con dieta lo que en realidad es un problema de descanso? Dentro de un momento te voy a explicar cómo crear un ritual nocturno que apoye tu metabolismo. Primero,
Reduce la luz artificial intensa al menos 1 hora antes de dormir. Segundo, evita cenas muy pesadas o muy altas en azúcar. Tercero, establece 1 hora fija para acostarte. Cuarto, considera técnicas de respiración lenta para bajar el cortisol. Respirar profundo, inhalando en 4 tiempos y exhalando en 6, activa el sistema nervioso parasimpático. Tu metabolismo no solo depende de lo que comes, depende de tu sistema nervioso. Si vives en estado constante de alerta, tu cuerpo prioriza supervivencia, no quema de grasa. Ahora quiero hacerte una pregunta importante. ¿Estás viviendo en modo supervivencia sin darte cuenta? En unos instantes vamos a conectar esto con la grasa abdominal persistente. Cuando el cuerpo percibe amenaza constante, estrés financiero, preocupaciones, conflictos, exceso de trabajo, eleva cortisol. El cortisol favorece almacenamiento central. Por eso, trabajar tu mente es trabajar tu metabolismo. En mi experiencia, la gente subestima el poder del pensamiento sostenido. Si cada día te miras al espejo y te dices, ya estoy viejo, tu conducta inconsciente se alinea con esa narrativa. Pero si decides decir, estoy en una etapa de renovación, tus decisiones cambian. Después de los 50 no estás en declive automático. Estás en transición. Y las transiciones bien dirigidas pueden ser poderosas. Ahora hablemos de algo que casi nadie menciona, la inflamación silenciosa. Con la edad, aumenta la probabilidad de inflamación crónica de bajo grado. Si hoy sientes que tu cuerpo ya no responde como antes, que comes lo mismo y aumentas de peso, que te levantas cansado aunque hayas dormido, quiero que me escuches con atención. Tu metabolismo no está dañado, está desorientado, y sí se puede reactivar. Suscríbete al canal si quieres volver a sentir energía real, claridad mental y control sobre tu cuerpo después de los 50, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar tu forma de entender tu salud para siempre. Yo he trabajado durante años con personas que, al llegar a los 50, creen que su destino es engordar, perder músculo, depender de medicamentos y resignarse al cansancio. Y siempre les digo lo mismo. La edad no desacelera el metabolismo, lo que lo desacelera son los hábitos que ya no funcionan para esta nueva etapa hormonal. Después de los 50, tu cuerpo cambia, tus hormonas cambian, tu sensibilidad a la insulina cambia, tu masa muscular cambia. Pero eso no significa deterioro inevitable, significa adaptación necesaria. Y aquí es donde quiero que abras tu mente. ¿Te ha pasado que haces dieta como antes y ya no funciona? En unos instantes te voy a explicar por qué eso ocurre y cómo puedes corregirlo de manera natural. El metabolismo no es solo quemar calorías. El metabolismo es como tu cuerpo convierte lo que comes en energía útil. Es como regula la glucosa, cómo maneja el estrés, cómo duerme, cómo construye músculo y cómo utiliza la grasa almacenada. Después de los 50, lo que más se altera no es la capacidad de quemar calorías, sino la eficiencia hormonal. Empieza a disminuir la testosterona en el hombre, los estrógenos y la progesterona en la mujer. Aumenta el cortisol si el estrés no está bien gestionado y la sensibilidad a la insulina suele reducirse. ¿Y qué pasa cuando la insulina pierde eficiencia? El cuerpo almacena más grasa, especialmente abdominal. Y cuando pierdes músculo, tu tasa metabólica basal disminuye. Es decir, gastas menos energía incluso en reposo. Pero aquí viene la parte poderosa. Esto es reversible en gran medida. Yo siempre explico algo muy claro. El músculo es el órgano metabólico más importante después del hígado. Después de los 50, perder músculo no es opcional si no haces nada. Pero conservarlo y aumentarlo sí es una decisión. Ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Alguna vez has sentido que te esfuerzas más que antes y obtienes menos resultados? Dentro de un momento vas a entender por qué eso puede estar relacionado con algo más profundo que simplemente comer menos. La mayoría de las personas después de los 50 cometen 3 errores graves. Primero, comen muy poco. Segundo, comen demasiado frecuente. Tercero, no estimulan el músculo. Comer muy poco reduce aún más el metabolismo porque el cuerpo entra en modo ahorro. Comer demasiado frecuente mantiene la insulina constantemente elevada. Y no estimular el músculo acelera la pérdida metabólica. Yo no creo en dietas restrictivas eternas. Creo en estrategias metabólicas inteligentes. Y aquí empieza la activación real. Primer pilar, proteína suficiente y estratégica.
Después de los 50 necesitas más proteína de calidad que antes, no menos. La proteína estimula la síntesis muscular, mejora la saciedad y tiene mayor efecto térmico. Pero no se trata solo de cantidad, sino de distribución. Si solo consumes proteína en la cena, no optimizas la señal muscular. Necesitas estimularla al menos 2 veces al día con porciones adecuadas. Segundo pilar, entrenamiento de fuerza. No me refiero a convertirte en fisicoculturista. Me refiero a enviarle una señal clara a tu cuerpo. Este músculo es necesario. El cuerpo solo conserva lo que usa. ¿Te preocupa que a tu edad sea peligroso entrenar fuerza? En los próximos minutos vas a ver cómo hacerlo correctamente puede ser una de las decisiones más rejuvenecedoras de tu vida. El entrenamiento de fuerza mejora la sensibilidad a la insulina, eleva la testosterona en hombres, mejora el equilibrio hormonal en mujeres, protege huesos y activa el metabolismo durante horas después de terminar. Tercer pilar, manejo del cortisol. Después de los 50, el estrés crónico tiene un impacto más fuerte. El cortisol elevado bloquea la pérdida de grasa abdominal y altera el sueño. Dormir mal no es solo cansancio. Dormir mal es desregulación metabólica. Quiero que pienses en esto. Y si el problema no es lo que comes, sino cómo estás durmiendo. Pronto vas a entender por qué el sueño es una herramienta metabólica tan poderosa como la alimentación. Durante el sueño profundo se libera hormona de crecimiento, se regula la leptina y la grelina, hormonas del hambre, y se estabiliza la glucosa. Si duermes menos de 6 horas de forma constante, tu cuerpo interpreta amenaza y almacena energía. Cuarto pilar, ventana metabólica controlada. No hablo de ayunos extremos, hablo de darle descanso digestivo al cuerpo. Comer constantemente mantiene activa la insulina. Espaciar las comidas inteligentemente puede mejorar la flexibilidad metabólica. Flexibilidad metabólica significa que tu cuerpo pueda usar grasa como energía cuando no estás comiendo. Y aquí viene algo que casi nadie te dice. Después de los 50, el cuerpo responde mejor a calidad que a cantidad. No necesitas matarte en el gimnasio. Necesitas estímulo correcto. No necesitas pasar hambre. Necesitas equilibrio hormonal. No necesitas suplementos milagrosos. Necesitas coherencia diaria. Ahora quiero hacerte una pregunta profunda. ¿Te has resignado a pensar que es la edad y que ya no hay mucho que hacer? En unos instantes voy a mostrarte cómo esa creencia puede ser el freno más grande para tu metabolismo. La mente influye en la biología. Cuando tú asumes deterioro inevitable, bajas tu nivel de acción. Y cuando bajas tu acción, confirmas el deterioro. En mi experiencia, he visto personas de 55, 60 y 70 años transformar su composición corporal cuando aplican principios correctos. Te voy a explicar algo muy importante. El metabolismo después de los 50 se activa más por construcción que por restricción. Construcción de músculo. Construcción de descanso. Construcción de hábitos estables. Construcción de pensamiento saludable. Cuando solo restringes, tu cuerpo se defiende. Cuando construyes, tu cuerpo coopera. Quinto pilar, micronutrientes estratégicos. Deficiencias de vitamina D, magnesio y zinc son comunes después de los 50 y afectan la función hormonal. La vitamina D participa en la sensibilidad a la insulina y en la producción hormonal. El magnesio ayuda a regular el sistema nervioso y el sueño. ¿Sabías que un simple déficit de magnesio puede empeorar tu calidad de descanso y aumentar el estrés interno? En los próximos minutos verás cómo pequeños ajustes generan grandes cambios. Sexto pilar, exposición a luz natural y movimiento diario. La luz solar regula tu reloj biológico. Caminar después de las comidas mejora la regulación de glucosa. Son acciones simples, pero metabólicamente poderosas. No subestimes lo simple. Después de los 50, la sofisticación no salva tu metabolismo, la consistencia sí. Ahora quiero que reflexiones conmigo en algo muy íntimo. ¿Recuerdas cómo te sentías con energía, claridad mental y ligereza corporal hace años? Dentro de un momento voy a explicarte cómo puedes empezar a recuperar esa sensación, pero desde la sabiduría de tu edad actual. Tu cuerpo no necesita volver a tener 30 años. Tu cuerpo necesita que trabajes con sus nuevas reglas. Regla número 1. Más fuerza, menos cardio excesivo. Regla número 2. Más proteína, menos azúcar oculta. Regla número 3. Más descanso real, menos estrés acumulado. Regla número 4. Más disciplina suave,
menos culpa. Porque la culpa también altera hormonas. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tus riñones? Probablemente nunca, y ese es exactamente el problema. Nadie habla de ellos en una reunión familiar. No son protagonistas en conversaciones sobre bienestar. No duelen como una muela ni avisan como un resfriado. Trabajan en silencio, día y noche, sin descanso, sin reconocimiento. Y mientras tú haces tu vida normal, pueden estar perdiendo fuerza poco a poco sin que te des cuenta. Soy el doctor Carlos Rondón, nefrólogo, y después de años atendiendo pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, puedo decirte algo con total claridad. El fallo renal casi nunca es un accidente repentino. Es el resultado de pequeñas decisiones repetidas durante años. Hoy no quiero asustarte. Quiero despertarte. Porque cuando alguien llega a mi consulta y escucha por primera vez la palabra diálisis, casi siempre me dice lo mismo: doctor, yo me sentía bien. Y ahí está la trampa. La enfermedad renal crónica puede avanzar durante años sin síntomas evidentes. Puedes perder más de la mitad de tu función renal sin sentir dolor. Sin fiebre. Sin señales dramáticas. Pero el daño sí está ocurriendo. Y empieza en lugares cotidianos. En tu cocina, en tu supermercado, en tu rutina diaria. Primero entendamos qué hacen realmente tus riñones. Tus riñones no son simples filtros. Son centros de control biológico de altísima precisión. Cada riñón contiene alrededor de 1 millón de nefronas, que son unidades microscópicas encargadas de filtrar tu sangre. Cada minuto, aproximadamente 1 litro de sangre pasa por ellos. Cada día filtran cerca de 180 litros de líquido, del cual solo eliminamos alrededor de 1 a 2 litros en forma de orina. Eso significa que constantemente están ajustando cantidades exactas de sodio, potasio, calcio, fósforo y agua. Regulan tu presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Activan la vitamina D para que tus huesos se mantengan fuertes. Producen eritropoyetina, la hormona que estimula la formación de glóbulos rojos. Sin riñones funcionales, el equilibrio interno del cuerpo colapsa. Ahora imagina esto. Imagina que cada una de esas nefronas es como un pequeño filtro de café. Si un filtro se rompe, los demás trabajan más fuerte para compensar. Pero si se rompen miles, luego cientos de miles, llega un punto en que los filtros restantes simplemente no pueden mantener el ritmo. Y aquí está la parte que más impacta. Cuando una nefrona se daña, no se regenera. Lo que se pierde, se pierde. El enemigo silencioso número 1, el exceso de azúcar moderno. Vivimos en una época donde el azúcar no solo está en los postres. Está en el pan, en las salsas, en los cereales saludables, en bebidas que parecen inocentes. Cuando consumes grandes cantidades de azúcares simples y harinas refinadas, tu glucosa en sangre se eleva rápidamente. El páncreas libera insulina para bajarla. Si esto ocurre ocasionalmente, el cuerpo lo maneja. Pero cuando ocurre varias veces al día, durante años, las células comienzan a volverse resistentes a la insulina. El cuerpo necesita cada vez más para lograr el mismo efecto. La glucosa empieza a permanecer elevada por más tiempo. Así comienza la resistencia a la insulina. Luego la prediabetes. Después la diabetes tipo 2. La diabetes es la causa número 1 de insuficiencia renal en el mundo. Cuando la glucosa permanece alta de forma crónica, daña directamente los glomérulos, que son los filtros microscópicos dentro de las nefronas. Se produce un proceso llamado glicación avanzada, donde el azúcar altera proteínas estructurales esenciales. Al principio, el riñón responde filtrando más de lo normal. A eso se le llama hiperfiltración. Parece que todo está bien, pero esa hiperactividad sostenida termina agotando y cicatrizando los filtros. Es como acelerar un motor constantemente. Puede parecer fuerte al inicio, pero el desgaste interno es inevitable. El enemigo silencioso número 2, la hipertensión que no duele. La presión arterial elevada es uno de los mayores agresores renales. Y muchas veces no produce síntomas. Las arterias dentro del riñón son extremadamente delicadas. Están diseñadas para filtrar, no para soportar presión excesiva constante. Cuando la presión se mantiene elevada durante años, las paredes de estos pequeños vasos se engrosan y endurecen. El flujo sanguíneo se altera. El tejido renal recibe menos oxígeno. Se forman cicatrices. Lo más preocupante es el círculo vicioso que se forma. La presión alta daña el riñón,
y cuando el riñón se daña, empeora el control de la presión arterial. Es una espiral descendente. El enemigo silencioso número 3, el sodio oculto. Muchas personas dicen, yo no le pongo sal a la comida. Pero el problema no está en el salero. Está en los alimentos procesados. Más del 70% del sodio que consumimos proviene de productos industrializados, embutidos, panes comerciales, sopas instantáneas, comidas congeladas, salsas preparadas. El exceso de sodio hace que el cuerpo retenga agua. Más agua significa mayor volumen sanguíneo. Más volumen significa mayor presión arterial. Y volvemos al mismo daño microscópico repetido día tras día. El enemigo silencioso número 4, el sedentarismo. Pasamos más tiempo sentados que cualquier generación anterior. El cuerpo humano está diseñado para moverse. El movimiento mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación sistémica, mejora la función vascular y ayuda a controlar la presión arterial. La inactividad favorece la acumulación de grasa visceral. Y esa grasa no es solo estética, es metabólicamente activa. Produce sustancias inflamatorias que afectan la salud vascular y renal. Cada hora que pasas inmóvil es una oportunidad perdida para mejorar tu metabolismo. El enemigo silencioso número 5, el uso crónico de antiinflamatorios. Medicamentos como ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco son útiles cuando se usan correctamente. El problema surge cuando se convierten en rutina diaria. Estos fármacos inhiben prostaglandinas que ayudan a mantener el flujo sanguíneo renal adecuado. En personas vulnerables, pueden reducir significativamente la perfusión renal. Usados ocasionalmente no suelen ser un problema. Usados crónicamente sin supervisión médica, sí pueden serlo. La combinación, la tormenta perfecta. Aquí está la clave que muchas veces no se explica. No es solo el azúcar. No es solo la presión. No es solo la sal. No es solo el sedentarismo. Es la combinación. Un poco de azúcar elevado. Un poco de presión alta. Un poco de sodio extra. Un poco de inflamación. Un poco de deshidratación. Un poco de antiinflamatorios. Durante 10, 15, 20 años. Eso es lo que veo en consulta. El paciente no hizo nada extremo. Simplemente vivió como vive la mayoría. Y el daño fue acumulativo. ¿Cómo romper el ciclo? Primero, mide tu presión regularmente. No esperes síntomas. Segundo, realiza exámenes básicos anuales si tienes factores de riesgo. Creatinina, tasa de filtración estimada y examen de orina para detectar proteínas. Tercero, elimina o reduce drásticamente bebidas azucaradas. Es uno de los cambios más impactantes que puedes hacer. Cuarto, cocina más en casa. Controlarás el sodio sin darte cuenta. Quinto, muévete todos los días. No necesitas un gimnasio. Caminar 30 minutos diarios tiene efectos metabólicos profundos. Sexto, usa medicamentos con responsabilidad y bajo orientación médica. Séptimo, mantente hidratado adecuadamente con agua. No se trata de perfección. Se trata de consistencia. Tus riñones no necesitan extremos. Necesitan estabilidad. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídate. Y si te dijera que ahí en tu propia cocina tienes un veneno que probablemente consumes a diario pensando que es inofensivo. Algo que gota a gota, día tras día, está apagando en silencio dos de los órganos más trabajadores de tu cuerpo. Soy el Dr. Carlos Rondón, nefrólogo, y durante años he visto la misma historia repetirse frente a mí. Personas fuertes, activas, llenas de planes, sentadas en mi consulta escuchando por primera vez palabras que nunca pensaron oír: insuficiencia renal, diálisis, trasplante. Y casi siempre hay una frase que me hacen con la mirada antes de pronunciarla: doctor, ¿cómo no me di cuenta? Hoy quiero responder esa pregunta. Y lo haré sin tecnicismos, sin palabras complicadas. Te hablaré claro, directo, como si estuvieras sentado frente a mí. Porque lo que voy a contarte puede cambiar el rumbo de tu salud. Tus riñones son auténticos héroes silenciosos. Imagínalos como la planta purificadora más avanzada del planeta, trabajando las 24 horas del día sin descanso. Filtran toda tu sangre. Eliminan toxinas. Regulan tu presión arterial. Ayudan a fabricar glóbulos rojos. Mantienen tus huesos fuertes. Son el equilibrio mismo de tu cuerpo. Pero aquí está el problema. Cuando empiezan a fallar, no hacen ruido. La enfermedad renal crónica no grita. Susurra.
Se instala lentamente durante años. Y cuando aparecen señales claras como hinchazón en los tobillos, fatiga persistente o calambres nocturnos, el daño muchas veces ya es profundo e irreversible. Por eso hoy vamos a desenmascarar 4 venenos cotidianos que están saboteando tus riñones. Los he ordenado del menos evidente al más peligroso. Quédate hasta el final porque el número 1 es el verdadero lobo con piel de cordero. Antes de empezar, algo clave, con la edad, nuestros riñones también envejecen. Su capacidad de filtrado disminuye poco a poco. Es como un motor con muchos kilómetros. Sigue funcionando, pero ya no responde igual. Y si a ese motor veterano le damos combustible de mala calidad y lo forzamos cada día, el desenlace es predecible. Además, la hipertensión y la diabetes tipo 2, las 2 principales causas de enfermedad renal en el mundo, aparecen con más facilidad con los años. Todo lo que favorezca estas enfermedades está atacando directamente tus riñones. Ahora sí, vamos a la lista. Veneno número 4. El sedentarismo. No es algo que comes, es algo que no haces. Pasar horas sentado frena tu circulación. Tus riñones necesitan un flujo de sangre vigoroso para funcionar correctamente. Cuando te mueves, tu corazón bombea con fuerza y la sangre fluye como un río limpio. Cuando no lo haces, todo se vuelve lento, estancado. El sedentarismo abre la puerta a la obesidad, a la resistencia a la insulina, a la hipertensión. Es el inicio de una cadena peligrosa. La solución no es volverte atleta olímpico. Es simple, muévete cada hora. Levántate. Camina 10 minutos al día. Aumenta progresivamente. Si tienes limitaciones, haz ejercicios en silla. Cualquier movimiento es mejor que ninguno. Veneno número 3. Los antiinflamatorios no esteroideos. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Se venden sin receta y eso crea una falsa sensación de seguridad. Pero usados de forma crónica pueden reducir el flujo sanguíneo hacia los riñones al bloquear sustancias que mantienen abiertas sus pequeñas arterias. Es como pisar la manguera que riega una planta. Si lo haces repetidamente, la planta se seca. Así ocurre con los riñones. No significa que nunca debas tomarlos. Significa que no debes depender de ellos sin supervisión médica. Si el dolor es persistente, hay que buscar la causa, no silenciarla eternamente. Veneno número 2. La sal oculta. Más del 75% del sodio que consumes no viene del salero. Viene de productos procesados, pan industrial, embutidos, sopas preparadas, salsas, alimentos congelados. El exceso de sodio hace que tu cuerpo retenga líquidos, aumenta el volumen de sangre y eleva la presión arterial. Y la hipertensión es como limpiar seda con una manguera de bomberos, destruye los delicados filtros renales. Aprende a leer etiquetas. Cocina más en casa. Usa especias, limón, vinagre. Tu paladar se adaptará y tu presión arterial te lo agradecerá. Y ahora, el veneno número 1. El azúcar y la harina refinada. El enemigo más extendido, más adictivo y más devastador. El consumo excesivo de azúcar y harinas refinadas es el principal impulsor de la diabetes tipo 2, la causa número 1 de insuficiencia renal en el mundo. Provocan picos de glucosa constantes. El páncreas libera insulina sin descanso. Con el tiempo, las células dejan de responder. El azúcar se queda circulando y daña los filtros renales, literalmente los endurece y los destruye. Pero no solo eso. También elevan la presión arterial, generan inflamación crónica, favorecen la obesidad y el hígado graso. Es un ataque coordinado desde todos los frentes. La defensa comienza eliminando las bebidas azucaradas. Una sola lata puede contener más de 10 cucharaditas de azúcar. Cambia a agua, agua con limón, infusiones. Elige alimentos integrales en lugar de refinados. Prefiere comida real, frutas, verduras, legumbres, proteínas naturales. No se trata de perfección. Se trata de dirección. Hoy desenmascaramos 4 enemigos: el sedentarismo, los analgésicos mal utilizados, la sal oculta y el azúcar con harinas refinadas. No quiero asustarte. Quiero darte poder. Cada decisión diaria cuenta. Levantarte de la silla. Leer una etiqueta. Elegir agua en vez de refresco. Consultar a tu médico antes de automedicarte. Tus riñones trabajan sin descanso por ti. Devuélveles el favor. Si este mensaje te ha servido, compártelo. La información que salva vidas debe circular.
Suscríbete si quieres seguir aprendiendo a proteger tu salud con claridad y ciencia. ¿Y si te dijera que ahí en tu propia cocina tienes un veneno que probablemente consumes a diario pensando que es inofensivo? Algo que gota a gota, día tras día, está apagando en silencio dos de los órganos más trabajadores de tu cuerpo. Soy el doctor Carlos Rondón, nefrólogo, y durante años he visto la misma historia repetirse frente a mí. Personas fuertes, activas, llenas de planes, sentadas en mi consulta escuchando por primera vez palabras que nunca pensaron oír: insuficiencia renal, diálisis, trasplante. Y casi siempre hay una frase que me hacen con la mirada antes de pronunciarla: doctor, ¿cómo no me di cuenta? Hoy quiero responder esa pregunta. Y lo haré sin tecnicismos, sin palabras complicadas. Te hablaré claro, directo, como si estuvieras sentado frente a mí. Porque lo que voy a contarte puede cambiar el rumbo de tu salud. Tus riñones son auténticos héroes silenciosos. Imagínalos como la planta purificadora más avanzada del planeta, trabajando las 24 horas del día sin descanso. Filtran toda tu sangre, eliminan toxinas, regulan tu presión arterial, ayudan a fabricar glóbulos rojos, mantienen tus huesos fuertes, son el equilibrio mismo de tu cuerpo. Pero aquí está el problema: cuando empiezan a fallar, no hacen ruido. La enfermedad renal crónica no grita, susurra, se instala lentamente durante años. Y cuando aparecen señales claras como hinchazón en los tobillos, fatiga persistente o calambres nocturnos, el daño muchas veces ya es profundo e irreversible. Por eso hoy vamos a desenmascarar 4 venenos cotidianos que están saboteando tus riñones. Los he ordenado del menos evidente al más peligroso. Quédate hasta el final porque el número 1 es el verdadero lobo con piel de cordero. Antes de empezar, algo clave: con la edad, nuestros riñones también envejecen. Su capacidad de filtrado disminuye poco a poco. Es como un motor con muchos kilómetros. Sigue funcionando, pero ya no responde igual. Y si a ese motor veterano le damos combustible de mala calidad y lo forzamos cada día, el desenlace es predecible. Además, la hipertensión y la diabetes tipo 2, las 2 principales causas de enfermedad renal en el mundo, aparecen con más facilidad con los años. Todo lo que favorezca estas enfermedades está atacando directamente tus riñones. Ahora sí, vamos a la lista. Veneno número 4, el sedentarismo. No es algo que comes, es algo que no haces. Pasar horas sentado frena tu circulación. Tus riñones necesitan un flujo de sangre vigoroso para funcionar correctamente. Cuando te mueves, tu corazón bombea con fuerza y la sangre fluye como un río limpio. Cuando no lo haces, todo se vuelve lento, estancado. El sedentarismo abre la puerta a la obesidad, a la resistencia a la insulina, a la hipertensión. Es el inicio de una cadena peligrosa. La solución no es volverte atleta olímpico. Es simple: muévete cada hora. Levántate. Camina 10 minutos al día. Aumenta progresivamente. Si tienes limitaciones, haz ejercicios en silla. Cualquier movimiento es mejor que ninguno. Veneno número 3. Los antiinflamatorios no esteroideos. Ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. Se venden sin receta y eso crea una falsa sensación de seguridad. Pero usados de forma crónica pueden reducir el flujo sanguíneo hacia los riñones al bloquear sustancias que mantienen abiertas sus pequeñas arterias. Es como pisar la manguera que riega una planta. Si lo haces repetidamente, la planta se seca. Así ocurre con los riñones. No significa que nunca debas tomarlos. Significa que no debes depender de ellos sin supervisión médica. Si el dolor es persistente, hay que buscar la causa, no silenciarla eternamente. Veneno número 2. La sal oculta. Más del 75% del sodio que consumes no viene del salero. Viene de productos procesados, pan industrial, embutidos, sopas preparadas, salsas, alimentos congelados. El exceso de sodio hace que tu cuerpo retenga líquidos, aumenta el volumen de sangre y eleva la presión arterial. Y la hipertensión es como limpiar seda con una manguera de bomberos, destruye los delicados filtros renales. Aprende a leer etiquetas. Cocina más en casa. Usa especias, limón, vinagre. Tu paladar se adaptará y tu presión arterial te lo agradecerá. Y ahora, el veneno número 1. El azúcar y la harina refinada. El enemigo más extendido, más adictivo y más devastador.
El consumo excesivo de azúcar y harinas refinadas es el principal impulsor de la diabetes tipo 2, la causa número 1 de insuficiencia renal en el mundo. Provocan picos de glucosa constantes. El páncreas libera insulina sin descanso. Con el tiempo, las células dejan de responder. El azúcar se queda circulando y daña los filtros renales, literalmente los endurece y los destruye. Pero no solo eso. También elevan la presión arterial, generan inflamación crónica, favorecen la obesidad y el hígado graso. Es un ataque coordinado desde todos los frentes. La defensa comienza eliminando las bebidas azucaradas. Una sola lata puede contener más de 10 cucharaditas de azúcar. Cambia a agua con limón, infusiones. Elige alimentos integrales en lugar de refinados. Prefiere comida real, frutas, verduras, legumbres, proteínas naturales. No se trata de perfección. Se trata de dirección. Hoy desenmascaramos 4 enemigos: el sedentarismo, los analgésicos mal utilizados, la sal oculta y el azúcar con harinas refinadas. No quiero asustarte. Quiero darte poder. Cada decisión diaria cuenta. Levantarte de la silla. Leer una etiqueta. Elegir agua en vez de refresco. Consultar a tu médico antes de automedicarte. Tus riñones trabajan sin descanso por ti. Devuélveles el favor. Si este mensaje te ha servido, compártelo. La información que salva vidas debe circular. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo a proteger tu salud con claridad y ciencia. Cuando tú te juzgas constantemente, generas tensión interna. Y la tensión crónica es un enemigo silencioso del metabolismo. Yo no quiero que solo bajes de peso. Yo quiero que entiendas tu biología. Quiero que cuando mires tu abdomen no sientas frustración, sino curiosidad por entender qué mensaje te está enviando tu cuerpo. La grasa abdominal después de los 50 suele ser un marcador de resistencia a la insulina y estrés crónico. No es solo estética, es información. Y aquí te hago otra pregunta. ¿Y si ese aumento de peso es una señal de que necesitas ajustar tu estilo de vida y no castigarte más? En unos instantes te mostraré cómo transformar esa señal en oportunidad. Cuando comienzas a entrenar fuerza 3 veces por semana, mejorar tu proteína, dormir 7 horas y reducir azúcar refinada, el cuerpo responde. No siempre en una semana, pero responde. El metabolismo no es una llama que se apaga con la edad. Es un sistema que se adapta a lo que haces diariamente. Si te mueves poco, se adapta a gastar poco. Si duermes mal, se adapta a almacenar. Si comes en exceso de carbohidratos refinados, se adapta a elevar insulina. Pero si entrenas, descansas y nutres correctamente, se adapta a optimizar. Y quiero que te quedes con esta idea poderosa. Después de los 50, cada hábito cuenta el doble. Porque el margen hormonal es más estrecho, pero la respuesta al estímulo correcto es profunda. No se trata de hacer más. Se trata de hacer mejor. Hasta aquí hemos hablado de músculo, proteína, sueño, estrés y micronutrientes. Pero esto apenas es el comienzo. Todavía necesito explicarte cómo combinar estos pilares en una estrategia práctica semanal, cómo organizar tus comidas, cómo estructurar el entrenamiento, cómo manejar los días sociales, cómo evitar el efecto rebote y cómo fortalecer tu mentalidad metabólica, cómo activar tu metabolismo después de los 50 y recuperar tu energía, tu fuerza y tu juventud interior. Quiero que ahora entremos en la parte práctica. Porque entender la teoría es importante, pero transformar tu metabolismo requiere estructura. Y yo siempre digo algo: lo que no se estructura, no se sostiene. ¿Te ha pasado que empiezas motivado un lunes y el jueves ya estás cansado o confundido? En unos instantes te voy a mostrar cómo crear un sistema que trabaje para ti, no en tu contra. Después de los 50, tu cuerpo necesita ritmo. Necesita señales claras. No puede vivir en el caos alimenticio, en el desorden de sueño, en el estrés constante y esperar resultados distintos. Voy a explicarte cómo organizar una semana metabólicamente inteligente. Primero, el entrenamiento. 3 días de fuerza como mínimo. No negociable. Lunes, miércoles y viernes, por ejemplo. Movimientos básicos: empujar, jalar, sentadilla, peso muerto adaptado, ejercicios con tu propio peso o con cargas moderadas. No se trata de levantar pesado sin control. Se trata de estimular fibras musculares profundas. ¿Y si nunca has entrenado fuerza? Dentro de un momento te explico cómo comenzar de forma segura y progresiva.
Empieza con tu propio peso corporal. Sentarte y levantarte de una silla controladamente ya es un estímulo. Flexiones contra la pared. Remo con bandas elásticas. Progresión lenta. Técnica correcta. El músculo no entiende edad, entiende estímulo. Y algo clave, la recuperación es parte del entrenamiento. Después de los 50 no puedes entrenar fuerte todos los días sin descanso. El descanso es donde el músculo se construye. Ahora vamos a la alimentación estructurada. Yo recomiendo algo que llamo plato metabólico equilibrado. No es una dieta rígida, es una fórmula visual. Una porción adecuada de proteína. Vegetales en abundancia. Grasas saludables moderadas. Carbohidratos estratégicos según tu nivel de actividad. ¿Te sorprende que no elimine completamente los carbohidratos? Pronto vas a entender por qué el problema no es el carbohidrato en sí, sino el contexto metabólico. Después de los 50, tu sensibilidad a la insulina puede estar disminuida. Eso significa que grandes cargas de carbohidratos refinados generan picos elevados de glucosa e insulina. Pero cuando consumes carbohidratos complejos, en cantidades moderadas, acompañados de proteína y fibra, el impacto es diferente. Aquí hay algo que quiero que grabes en tu mente: no comas carbohidratos desnudos. Siempre acompañados de proteína o grasa saludable para reducir el impacto glucémico. Ahora, el horario. No necesitas comer 6 veces al día. De hecho, para muchas personas después de los 50, 3 comidas bien estructuradas funcionan mejor. Desayuno rico en proteína. Almuerzo equilibrado. Cena ligera pero nutritiva. Entre comidas, solo agua, infusiones o café sin azúcar si lo toleras bien. ¿Te da miedo pasar muchas horas sin comer porque sientes que te baja la energía? En unos minutos te voy a explicar cómo entrenar a tu cuerpo para usar grasa como combustible y no depender constantemente del azúcar. Eso se llama flexibilidad metabólica. Cuando tu cuerpo solo funciona bien si está recibiendo carbohidratos cada pocas horas, significa que está metabólicamente rígido. La flexibilidad metabólica se entrena. ¿Cómo? Reduciendo gradualmente el picoteo constante. Aumentando proteína. Haciendo caminatas después de las comidas. Entrenando fuerza. Caminar 10 a 15 minutos después del almuerzo puede mejorar significativamente la regulación de glucosa. Y aquí quiero que reflexiones conmigo. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces lo más poderoso es también lo más simple? En unos instantes voy a mostrarte por qué la simplicidad sostenida supera cualquier dieta extrema. Ahora hablemos del sueño en profundidad. Después de los 50, muchas personas duermen menos profundamente. Se despiertan varias veces en la noche. Y creen que es normal. Pero normal no significa saludable. Dormir mal altera la leptina y la grelina. Aumenta el hambre al día siguiente. Reduce la sensibilidad a la insulina. Eleva el cortisol. Yo siempre pregunto, ¿estás intentando arreglar con dieta lo que en realidad es un problema de descanso? Dentro de un momento te voy a explicar cómo crear un ritual nocturno que apoye tu metabolismo. Primero, reduce la luz artificial intensa al menos 1 hora antes de dormir. Segundo, evita cenas muy pesadas o muy altas en azúcar. Tercero, establece 1 hora fija para acostarte. Cuarto, considera técnicas de respiración lenta para bajar el cortisol. Respirar profundo, inhalando en 4 tiempos y exhalando en 6, activa el sistema nervioso parasimpático. Tu metabolismo no solo depende de lo que comes, depende de tu sistema nervioso. Si vives en estado constante de alerta, tu cuerpo prioriza supervivencia, no quema de grasa. Ahora quiero hacerte una pregunta importante. ¿Estás viviendo en modo supervivencia sin darte cuenta? En unos instantes vamos a conectar esto con la grasa abdominal persistente. Cuando el cuerpo percibe amenaza constante, estrés financiero, preocupaciones, conflictos, exceso de trabajo, eleva cortisol. El cortisol favorece almacenamiento central. Por eso, trabajar tu mente es trabajar tu metabolismo. En mi experiencia, la gente subestima el poder del pensamiento sostenido. Si cada día te miras al espejo y te dices, ya estoy viejo, tu conducta inconsciente se alinea con esa narrativa. Pero si decides decir, estoy en una etapa de renovación, tus decisiones cambian. Después de los 50 no estás en declive automático. Estás en transición. Y las transiciones bien dirigidas pueden ser poderosas. Ahora hablemos de algo que casi nadie menciona, la inflamación silenciosa. Con la edad, aumenta la probabilidad de inflamación crónica de bajo grado.
sin que te des cuenta. Soy el Dr. Carlos Rondón, nefrólogo, y después de años atendiendo pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, puedo decirte algo con total claridad. El fallo renal casi nunca es un accidente repentino. Es el resultado de pequeñas decisiones repetidas durante años. Hoy no quiero asustarte. Quiero despertarte. Porque cuando alguien llega a mi consulta y escucha por primera vez la palabra diálisis, casi siempre me dice lo mismo: doctor, yo me sentía bien. Y ahí está la trampa. La enfermedad renal crónica puede avanzar durante años sin síntomas evidentes. Puedes perder más de la mitad de tu función renal sin sentir dolor, sin fiebre, sin señales dramáticas, pero el daño sí está ocurriendo. Y empieza en lugares cotidianos, en tu cocina, en tu supermercado, en tu rutina diaria. Primero entendamos qué hacen realmente tus riñones. Tus riñones no son simples filtros. Son centros de control biológico de altísima precisión. Cada riñón contiene alrededor de 1 millón de nefronas, que son unidades microscópicas encargadas de filtrar tu sangre. Cada minuto, aproximadamente 1 litro de sangre pasa por ellos. Cada día filtran cerca de 180 litros de líquido, del cual solo eliminamos alrededor de 1 a 2 litros en forma de orina. Eso significa que constantemente están ajustando cantidades exactas de sodio, potasio, calcio, fósforo y agua. Regulan tu presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Activan la vitamina D para que tus huesos se mantengan fuertes. Producen eritropoyetina, la hormona que estimula la formación de glóbulos rojos. Sin riñones funcionales, el equilibrio interno del cuerpo colapsa. Ahora imagina esto. Imagina que cada una de esas nefronas es como un pequeño filtro de café. Si un filtro se rompe, los demás trabajan más fuerte para compensar. Pero si se rompen miles, luego cientos de miles, llega un punto en que los filtros restantes simplemente no pueden mantener el ritmo. Y aquí está la parte que más impacta. Cuando una nefrona se daña, no se regenera. Lo que se pierde, se pierde. El enemigo silencioso número 1, el exceso de azúcar moderno. Vivimos en una época donde el azúcar no solo está en los postres. Está en el pan, en las salsas, en los cereales saludables, en bebidas que parecen inocentes. Cuando consumes grandes cantidades de azúcares simples y harinas refinadas, tu glucosa en sangre se eleva rápidamente. El páncreas libera insulina para bajarla. Si esto ocurre ocasionalmente, el cuerpo lo maneja. Pero cuando ocurre varias veces al día, durante años, las células comienzan a volverse resistentes a la insulina. El cuerpo necesita cada vez más para lograr el mismo efecto. La glucosa empieza a permanecer elevada por más tiempo. Así comienza la resistencia a la insulina. Luego la prediabetes. Después la diabetes tipo 2. La diabetes es la causa número 1 de insuficiencia renal en el mundo. Cuando la glucosa permanece alta de forma crónica, daña directamente los glomérulos, que son los filtros microscópicos dentro de las nefronas. Se produce un proceso llamado glicación avanzada, donde el azúcar altera proteínas estructurales esenciales. Al principio, el riñón responde filtrando más de lo normal. A eso se le llama hiperfiltración. Parece que todo está bien, pero esa hiperactividad sostenida termina agotando y cicatrizando los filtros. Es como acelerar un motor constantemente. Puede parecer fuerte al inicio, pero el desgaste interno es inevitable. El enemigo silencioso número 2, la hipertensión que no duele. La presión arterial elevada es uno de los mayores agresores renales. Y muchas veces no produce síntomas. Las arterias dentro del riñón son extremadamente delicadas. Están diseñadas para filtrar, no para soportar presión excesiva constante. Cuando la presión se mantiene elevada durante años, las paredes de estos pequeños vasos se engrosan y endurecen. El flujo sanguíneo se altera. El tejido renal recibe menos oxígeno. Se forman cicatrices. Lo más preocupante es el círculo vicioso que se forma. La presión alta daña el riñón, y cuando el riñón se daña, empeora el control de la presión arterial. Es una espiral descendente. El enemigo silencioso número 3, el sodio oculto. Muchas personas dicen, yo no le pongo sal a la comida. Pero el problema no está en el salero. Está en los alimentos procesados. Más del 70% del sodio que consumimos proviene de productos industrializados, embutidos, panes comerciales, sopas instantáneas, comidas congeladas, salsas preparadas.
El exceso de sodio hace que el cuerpo retenga agua. Más agua significa mayor volumen sanguíneo. Más volumen significa mayor presión arterial. Y volvemos al mismo daño microscópico repetido día tras día. El enemigo silencioso número 4, el sedentarismo. Pasamos más tiempo sentados que cualquier generación anterior. El cuerpo humano está diseñado para moverse. El movimiento mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación sistémica, mejora la función vascular y ayuda a controlar la presión arterial. La inactividad favorece la acumulación de grasa visceral. Y esa grasa no es solo estética, es metabólicamente activa. Produce sustancias inflamatorias que afectan la salud vascular y renal. Cada hora que pasas inmóvil es una oportunidad perdida para mejorar tu metabolismo. El enemigo silencioso número 5, el uso crónico de antiinflamatorios. Medicamentos como ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco son útiles cuando se usan correctamente. El problema surge cuando se convierten en rutina diaria. Estos fármacos inhiben prostaglandinas que ayudan a mantener el flujo sanguíneo renal adecuado. En personas vulnerables, pueden reducir significativamente la perfusión renal. Usados ocasionalmente no suelen ser un problema. Usados crónicamente sin supervisión médica, sí pueden serlo. La combinación, la tormenta perfecta. Aquí está la clave que muchas veces no se explica. No es solo el azúcar. No es solo la presión. No es solo la sal. No es solo el sedentarismo. Es la combinación. Un poco de azúcar elevado. Un poco de presión alta. Un poco de sodio extra. Un poco de inflamación. Un poco de deshidratación. Un poco de antiinflamatorios. Durante 10, 15, 20 años. Eso es lo que veo en consulta. El paciente no hizo nada extremo. Simplemente vivió como vive la mayoría. Y el daño fue acumulativo. ¿Cómo romper el ciclo? Primero, mide tu presión regularmente. No esperes síntomas. Segundo, realiza exámenes básicos anuales si tienes factores de riesgo. Creatinina, tasa de filtración estimada y examen de orina para detectar proteínas. Tercero, elimina o reduce drásticamente bebidas azucaradas. Es uno de los cambios más impactantes que puedes hacer. Cuarto, cocina más en casa. Controlarás